Sí, Y ven la pantalla, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Sí, pues bienvenidos a todos nuevamente, ¿verdad? A nuestra séptima sesión. Le damos la bienvenida. Le vamos a hablar un poquito sobre lo que es el proyecto ECO, que es una metodología, ¿verdad? En donde todos aprendemos y todos enseñamos, así que es un espacio que puedan, ¿verdad? Compartir todas sus experiencias y comentarios, todos los temas que se han discutido, ¿verdad? En todas estas series. Vamos a tener, ¿verdad? En el día de hoy, como mencionó Brenda, vamos a tener una mesa redonda. Luego vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Luego vamos a hablar sobre una presentación de casos que la recibimos de parte de uno de los participantes. Y luego vamos a entrar entre todos los participantes a discutir lo que sería el caso. Y al final, pues tendremos el cierre. Los invitamos a todos a que utilicen sus cámaras y así mantener el micrófono apagado para poder verla, conocernos. Pueden escribir en el chat en cualquier momento durante toda la sesión. Si tienen dificultad, ¿verdad?, para levantar la mano, nos pueden escribir en el chat. Nosotros podemos activar el micrófono. Así que le damos la bienvenida a esta séptima sesión. Gracias por esa introducción y antes de comenzar, nuevamente para aquellos que están apenas conectándose, me da mucha alegría ver a muchas caras conocidas que nos han acompañado a través de toda esta serie, estos ya 2 años de este proyecto. Mi nombre es nuevamente Brenda Rivera García y como les mencioné, soy la directora senior para programas en Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Aunque comencé acá en Americares como directora de país en Puerto Rico. Así que me complace mucho el estar aquí con ustedes y tener este panel tan increíble de compañeros precisamente de Americares a través de toda la región. Así que comencemos con los del patio. Contamos hoy con la participación del señor Carlos Dones Román, quien es asociado de preparación y enfermero de Americares Puerto Rico, quien apoya nuestras actividades de despliegue del equipo médico de emergencia a nivel local e internacional. Recientemente Carlitos ha estado prestando servicios de vacunación contra el COVID-19 como parte de estos desplazamientos en reservaciones indígenas en Oklahoma y Nevada, así que nos puede hablar un poquito de ese tema. Pero Carlitos también se ha desempeñado como enfermero en el centro Neomed en Gurabo, como técnico de emergencia en el cuerpo de emergencias médicas y rescate de los bomberos de Gurabo, estudió ciencias de la enfermería y posee certificados en operaciones de búsqueda, rescate, CPR, comunicación en riesgo, manejo de materiales peligrosos, entre muchos otros. Así que esa es nuestra joya acá en Puerto Rico. Pero también contamos con una excelente colega, gran amiga colombiana, la psicóloga Sara Rodríguez, quien labora para Americares Colombia como coordinadora del equipo de salud mental y apoyo psicosocial. Ella es especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis, maestrante en psicología clínica y de la salud y teniente de la Reserva Aérea Colombiana. Saludos, teniente. Ella pertenece también al equipo de respuesta psicológica frente al COVID-19 y es subdirectora nacional del campo de psicología de gestión del riesgo en emergencias y desastres del Colegio Colombiano de Psicólogos. No es cualquier cosa, nuestra amiga. Sarita tiene experiencia en respuesta de urgencias y emergencias, realizando atención de salud mental en varios contextos y el abordaje psicosocial en el marco de la emergencia humanitaria por flujos migratorios mixtos, que es precisamente parte del trabajo que lleva Americares en estos momentos en Colombia. Y por último, pero no menos, ¿verdad? Nuestro gran compañero y aliado, el doctor Wally Turín, quien es médico de profesión y especialista en medicina familiar. Doctor Turín se desempeña como director de proyectos de Americares en Haití y es graduado de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, en medicina general integral, con un enfoque clínico, científico y medicina de desastres. Su educación es en salud y administrativa también. Wally respondió al desastre tras el terremoto en Haití en el 2010 y más recientemente en el 2021.
también por el huracán Matthew, y coordinó la investigación científica de terreno de malaria, de cólera, antes de Inaud en Haití, con los médicos cubanos y la misión Henri Rip de Cuba como respondedor de desastres. Wally ha respondido a la emergencia del COVID-19 desde múltiples frentes en Haití, como ha sido el suministro de materiales de protección, implementación de campañas de comunicación y actividades de capacitación. Así que ese es nuestro gran panel con el que contamos hoy, expertos de AmeriCares a través de toda la región, que nos van a compartir algunas de sus experiencias y también queremos escuchar de ustedes, ¿verdad? Y que esto sea una sesión de aprendizaje y compartir hacia el futuro. Próxima. Y entonces quería comenzar, ¿verdad? Abriendo hacia los panelistas esta pregunta más general, ¿verdad? ¿De qué mensajes y estrategias les funcionaron para mover la aguja hacia la aceptación y la vacunación? Comenzando, ¿verdad? Entre lo que son los colegas, nuestros pares en el campo de la salud, y luego podemos quizás tocar un poquito en qué nos funcionó para mover la aguja entre los pacientes. Y quisiera aprovechar que tengo a Sarita aquí de nuestra hermana tierra colombiana, a ver qué le funcionó a nuestros colegas allá. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Es un placer estar compartiendo acá con todos ustedes desde Colombia. Un abrazo muy grande. Bueno, en referencia a este tema de cómo se acompañó el proceso con los equipos, si bien no hubo mucha resistencia con la vacuna como tal, sí fue muy valioso el entender, el tener esos espacios de acompañamiento muy cercano con los equipos para entender cómo se estaba viviendo la pandemia, para entender que además de ser prestadores de salud, pues todos estaban viviendo también en sus familias, en sus entornos, esta situación, y de esta manera poder ir acompañando desde lo que estaba viviendo todo nuestro equipo a nivel nacional, esta situación, ¿no? El entender realmente cuáles eran esos miedos, cuáles eran esos temores, cuáles eran las dudas. Entonces hicimos muchas acciones de capacitación, incurrimos en la virtualidad, que era lo que hablábamos un poquito hace un rato. Antes el tener estos espacios no era usual. La pandemia nos llevó a tener estos espacios, entonces hubo muchas acciones de formación desde lo técnico, pero también espacios de acompañamiento y escucha, donde incluso tuvimos la fortuna de contar con el apoyo del equipo de Puerto Rico. Y asimismo esto se fue un poco multiplicando hacia nuestros pacientes y hacia nuestros usuarios, ¿no? Era la manera, entrábamos un poco por el equipo, hacíamos estos procesos de formación en temas de mitos, de información general, de acompañamiento también desde lo emocional. Hay veces desde lo racional se puede entender una cosa, pero la emocionalidad permea un poco toda esa información, y acompañando al equipo se llegó a los pacientes con estos mensajes. Qué interesante. Y el doctor Turing, Wally, está teniendo un poquito de problemas con la conectividad. Eso es alguno de los retos que vivimos en el día a día, el trabajo que llevamos a cabo en Haití. Pero no sé si estás conectado nuevamente, Wally. Me gustaría entender si nos puedes compartir, porque sé que la dinámica en Haití fue muy interesante justo cuando se estaba dando la apertura hacia la vacunación. Fue cuando el terremoto de agosto 14 o agosto 24 arrasó, ¿verdad? Sacudió nuevamente la región, esa península sur. Y no sé si tengas algunas historias que compartir con nosotros sobre qué fue lo que observó entre la comunidad médica y cómo se ha ido moviendo esa aguja hacia lograr la vacunación entre... Ya. Sí, muy buenas tardes a todos. Es un placer volver a conectar, bueno, con ustedes, y me complace poder compartirles todas estas experiencias que tuvimos en Haití.
y lo cual creo que, bueno, puedan servir. Y de ustedes también, bueno, estamos aprendiendo mucho, bueno, de cada país y creo que, bueno, es una gran oportunidad. Muchísimas gracias a todos por ofrecerme esa posibilidad de poder compartir toda esa experiencia. En primer lugar, bueno, vamos a decir, bueno, que desde la aparición de los dos primeros casos, que fue el 19 de marzo de 2020, que fue anunciado, bueno, pronunciado por el expresidente de Haití, y se fue, bueno, progresivamente fueron aumentando los casos de COVID en el país. Creo que es posible que se haya caído la comunicación nuevamente, pero entonces, Carlos, en lo que logramos conectarnos nuevamente con Dr. Turing, ¿nos puedes dar algunas de las experiencias, verdad? ¿Qué es lo que tú que te mueves también en ese ámbito de la enfermería, los paramédicos, ¿verdad? ¿Qué son algunas de esas historias o esas cosas que funcionaron o no funcionaron para mover la aguja, para lograr la vacunación entre los profesionales? Pues mira, Brenda, yo de mi parte te puedo comentar que para mí fue un poquito, no digamos complicado, fue un poquito retante porque fueron tres ambientes diferentes. Pues dado que trabajando con Americares, pues cuando estaba en la calle, pues orientaba a las personas, varias de las personas que me conocían, que sabían pues que tenía cierto tipo de relación con lo que es la salud, pues me preguntaban, me pedían recomendaciones. Entonces, en los deployments, cuando tuve que salir afuera, también fueron dos ambientes diferentes, porque en Oklahoma, siendo una reserva indígena, pues prácticamente ellos están como en una burbuja. Y entonces, pues ya nuestra entrada al área de Oklahoma, pues fue una entrada ya básicamente programada y en ese tiempo, pues no era como una opción el querer vacunarse o no, porque en esa área de la región de los indios nativos americanos en esa área, pues era obligatoria la vacunación. No tenía que forzarme tanto por tratar de convencer a los pacientes para que se vacunaran, porque obviamente si no se vacunaban, no podían ir a trabajar. No estaba lo de que si presentas una prueba con tanto tiempo, no. Era o estabas vacunado o no estabas vacunado. A diferencia de cuando tuve la oportunidad de viajar a un pueblito en Nevada, Eureka. Allá, siendo un pueblito minero, eran menos personas, pero sí allí sí fue retante. Allí sí tuve que tratar de convencer a las personas para que se vacunaran, pero mayormente era convencerlos para que vacunaran a sus hijos. Y de la única manera en que yo veía que tenía resultado el que vacunaran a sus hijos, llegaban gradualmente, no llegaban todos de momento, llegaban 3, 4, 5 niños para vacunar, pero al final del día, 3 o 4 niños que se vacunaran para nosotros era excelente. Y realmente lo que a mí, a mis compañeros en ese deployment no funcionó fue el no querer obligarlos a hacerlo. Simplemente sentándonos a dialogar con ellos, ver qué tipo de preocupaciones eran las que tenían. Y como no eran tantas las personas porque era un pueblo pequeño, pues nos podíamos tomar el tiempo de entrar a las tabletas y mira, esta es tu duda, esto es lo que recomiendan. Y al final dejábamos la decisión totalmente en los padres. Y gracias a Dios, esa fue la parte que nos funcionó. Y nos funcionó porque en estas reuniones que tuvimos de ECO, casualmente en una de las partes donde a mí me tocó hablar en una de las partes, pues se trataba de eso y lo pude traer a la práctica en el field y funcionó excelentemente. Así que en esa parte, gracias a mi compañera Ibeli y Omari, que fueron las que dieron esos tips y de verdad realmente que funcionaron. Pero fue muy bueno, fue muy bueno. Ahora no podía quitar el mudo. Pues fíjate,
Me llama mucho la atención algo que mencionas, que es algo muy preciado para todo profesional, ¿verdad? Pero que muchas veces no lo tenemos, y es el factor tiempo, el tener tiempo para sentarse y conversar, ¿verdad? Tener esa conversación, esa charla, ese verdadero tú a tú, y explorar cuáles son esas dudas que tiene nuestro colega o que pueda tener nuestro paciente o sus familiares, ¿verdad? Y también me llama mucho la atención, Carlos, ese trabajo en particular que se hizo con las poblaciones indígenas, y que lo diferente, ¿verdad? No sé si en qué momentos, si recuerdo bien, esos desplazamientos tuyos fueron en diferentes momentos, no fue uno detrás del otro, y quizás eso tuvo una influencia en la obligatoriedad de algunos aspectos en una comunidad versus en el otro, que era más esa conversación. Sí, porque por lo menos en esa área una de las intervenciones fue en febrero, y la próxima fue en septiembre. La de febrero fue la de Oklahoma, que pues obviamente febrero 2021, sí. Febrero 2021 y septiembre 2021. Sí, Sí, una 2021, diferencia. 2021, sí. Pues obviamente la de febrero, que fue en estaba todavía bien reciente el COVID, pues ahí era que era bien. Sí, estaba la obligatoriedad, ¿no? Ese mandato, y eso lo vamos a tocar ya pronto también en una de las preguntas que tenemos para más tardecito. No sé si Wally logró reconectarse y nos puedes terminar de comentar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que funcionó entre los pares, entre tus colegas, para mover la aguja hacia la vacunación? Bueno, yo voy a ir un poco rápido, bueno, para que la conexión me permita compartir esa experiencia. De verdad que, bueno, en Haití hubo realmente desde el principio un rechazo hacia la vacunación, dado, bueno, por muchísimos factores. En primer lugar, bueno, está toda la controversia que, bueno, en el mundo científico, bueno, y entonces, bueno, la población está observando, está aprendiendo de toda esa experiencia, de toda esa, bueno, esta ideología compartida entre los científicos, lo cual les permite, bueno, rechazar, porque si dicen, no, bueno, que si hay dudas entre ellos mismos, ¿cómo yo voy a creer, bueno, en una vacuna? Y Ay, lo perdimos nuevamente. Darle unos minutitos, sino movernos a otro aspecto que también tocó Carlitos, y quería aprovechar y tocar con Sara, y es con respecto a particularmente a las poblaciones indígenas, ¿no? En Puerto Rico, pues ese fenómeno no lo vemos y no lo vivimos de cerca, pero en muchas otras zonas de Latinoamérica y el Caribe sí. Wally, entiendo que estás por ahí nuevamente, si puedes terminar el pensamiento. bueno, esta es la estrategia, una buena estrategia de comunicación que fue utilizando, bueno, en el país, porque, bueno, gracias a eso se ha permitido tener pruebas más convincentes que permitió, bueno, mover un poco, bueno, hacia la posibilidad de la aguja, bueno, y que hubo progresivamente un nivel de aceptación mucho más alto a nivel de la población. Bueno, yo comparto también, bueno, lo mismo, bueno, que compartió el compañero, que es la comunicación activa. Es decir, es saber escuchar, saber ponerse en el lugar de la persona, entender lo que puede tener su derecho, y entonces eso ha permitido tener una cercanía y que funcionó, lo cual funcionó más, y entonces gracias a esas estrategias se ha permitido tener un mayor aumento de personas, bueno, que aceptaron vacunarse.
y más la campaña de sensibilización que estaba utilizando, bueno, el Ministerio de Salud Pública en todo el país y nuevamente, los retos del día a día. Y así es cuando estoy, ¿verdad? Me toca reunirme con Wally y con la directora de programas en Haití, la doctora Dominique George, siempre retante. Pero algo que comentó Wally, que es muy importante, es esas conversaciones, ¿verdad? Esas conversaciones entre pares. Y yo sí recuerdo al principio, particularmente en Haití, esos foros, ¿verdad? Hay unos foros en los que participamos el doctor Turín, la doctora George, esta servidora, foros que son de médicos en Haití y se veía, ¿verdad? Era súper interesante ver cómo entre medio de la respuesta a la emergencia causada por los terremotos, la desinformación, ¿verdad? Permeaba entre la población y estaban todos deseosos, ¿verdad?, de encontrar fuentes fieles de información para poder ellos empoderarse de esta información y poder aceptar la vacuna y así tener herramientas para compartir con las poblaciones. Pero hubo mucho rechazo de lo que recuerdo bien en Haití. Y como dice Wally en el chat, esa estrategia y campaña de comunicación fue clave para mover la aguja. Pero tocando nuevamente aquel comentario sobre las poblaciones indígenas, Sara, ¿verdad? Me pregunto, ¿algo en particular que se haya observado entre las más de 14, ¿verdad?, poblaciones, grupos indígenas que se reportan en Colombia? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con diferentes comunidades indígenas a nivel nacional y eso nos ha implicado un reto muy bonito para lograr llegar desde el respeto a estas comunidades, ¿no? Entonces, el ejercicio que hacemos y que fue acentuado con todo esto del COVID, desde el entender su cosmovisión, entender sus usos y costumbres y llegar a integrar lo que se está planteando dentro de esos usos y costumbres, ¿no? No podemos desconocerlos del todo, sino, bueno, que se quieren, desde sus usos y costumbres, el lavado de manos se debe hacer de tal manera, ¿sí? No con un jabón con el que usamos nosotros, sino con unos elementos naturales que ellos usan. Bien, entonces desde esos usos y costumbres entender cómo ellos están comprendiendo la situación, entrar a reforzar la información, entrar a dar elementos desde lo que está basado pues obviamente en la evidencia y también trabajar esos mitos. Entonces, si te pones la vacuna, no te vas a enfermar, no te va a entrar un demonio, no vas a faltar a tu cultura, ¿no? Estamos respetando tu cultura, pero es algo que viene a reforzar esos cuidados que tú estás teniendo. Eso en cuanto a las poblaciones indígenas, puntualmente, que además en cada territorio trabajamos con una población diferente y son costumbres totalmente diferentes. Entonces eso nos implica adaptar mucho desde lo territorial estas acciones que realizamos. Y pues en términos generales, al trabajar nosotros con población migrante, también eso nos implica el entender mucho esta cultura de la población que llega y el entender su realidad como población migrante. Creo que eso es fundamental para el trabajo que hemos venido haciendo y ha sido fundamental en el marco de la pandemia, el entender esta realidad y cómo desde esta realidad nosotros acompañamos o damos algunas herramientas para el autocuidado y para que puedan cumplir con sus tratamientos y con todo lo que se necesita. Es un ejercicio que implica unas acciones muy juiciosas, el quitarnos mucho esa idea de expertos. Entonces, yo soy la que sabe, yo tengo la información, sino bueno, desde esos saberes comunitarios, desde esos conocimientos ancestrales que además son maravillosos, cómo entro yo a reforzar, a articular y a integrar, sin entrar a chocar con lo que culturalmente
las poblaciones conocen y de alguna manera les funcionan, ¿no? También uno encuentra muchas cosas que para las comunidades funcionan y hay que respetarlo y hay que reforzarlo y acompañarlo. No, y qué lindo, ¿verdad? Y es lo que tú dices, es ese respeto, ese entender, en colocarte en una posición no de yo soy experto, sino alguien empático, ¿verdad? Y tener esa conexión con la población. Y yo creo que eso es, independientemente sean poblaciones indígenas, sean acá en Puerto Rico, quizás lo que más se observó fue algunos grupos religiosos, ¿verdad? Con creencias bastante conservadoras que quizás pues fue muy difícil, ¿verdad? Al principio mover la aguja, pero también la persona que simple y sencillamente es totalmente incrédula, ¿verdad? Y que donde la desconfianza ha sido, esa llama de la desconfianza ha sido abanicada, ¿verdad? Por la mala información y la desinformación, como nosotros logramos utilizar esas estrategias de empatía, de escuchar, para precisamente mover la aguja. Y entonces me pregunto, ¿verdad? Eso fue lo que vivimos al principio y seguimos viviendo en algunos aspectos, ¿verdad? Más que otros en algunos lugares, de acuerdo al acceso, cómo se ha dado el acceso a la vacunación. Pero entonces, hoy en día, hoy por hoy, ¿qué preocupaciones seguimos escuchando, verdad? No solamente de colegas, pero también por parte de la población. Wally, veo que estás conectado nuevamente, a ver si nos puedes compartir cuáles son algunas de esas preocupaciones que todavía escuchamos al día de hoy. Sí, una de las preocupaciones es que, bueno, existe todavía un nivel de reticencia al nivel de la población, porque como dicen, ¿no? Por lo que, bueno, estamos en una fase de recesión, digamos, como dicen, bueno, dicen la mayoría, bueno, de la población, es que, bueno, se ha disminuido drásticamente los casos de COVID en el país. Bueno, dicen, no, ¿para qué sirve todavía la vacuna? Y será para, bueno, toda esa controversia que hubo desde el principio de que, bueno, se va a reducir la población mundial y se va a reducir, bueno, eso tiene un efecto, bueno, gravísimo sobre la infertilidad y entonces más la controversia que ha existido siempre, bueno, entre los científicos y entonces, bueno, vuelve a como que nos hemos dado cuenta que le dura como 2 minutos, como mucho, ¿verdad? La señal a Wally. Pero creo que ha tocado, ¿verdad? Unos elementos muy importantes. Ahí está de nuevo Wally. Wally, te dura como 2 minutos, como mucho la señal. Así que tienes que ir de chispito en de verdad chispito. que poco a poco vamos llegando. Sí, Sí, sí. y como yo decía, bueno, sí, que bueno, es a nivel hay que decir que el Ministerio de Salud Pública ahora, bueno, está implementando una campaña de vacunación una vez más en todo el país. Y creo que, bueno, fue una debilidad que hubo bueno, en esa estrategia de aumentar, como decir, a la cobertura vacunal en todo el país, porque desde el principio había que descentralizar, como decir, la estrategia, porque por lo Ese duró menos, esa intervención. Pero creo que tocó unos puntos claves, ¿verdad? Que es de dónde salen los mensajes. Si el mensaje sale a nivel central o sale más local, ¿verdad? Dependiendo de cuán grande o cuán pequeña sea la zona. Incluso aquí en Puerto Rico también lo vimos, había áreas de la isla donde algunos mensajes funcionaban mejor que en otros. También lo vemos ¿verdad? Lo hemos visto
en Colombia y ciertamente, Carlos, sospecho que aunque había un intervalo de tiempo considerable entre esas dos intervenciones que tú tuviste en Estados Unidos, pero la zona también, en qué área del país tiene un peso importante. Pero algo que también tocó Wally es y que pienso yo que es de las cosas que todavía seguimos o de lo que estamos comenzando a escuchar acá es con respecto específicamente a lo que es la dosis de refuerzo las que han sido aprobadas recientemente. ¿Cuál es la necesidad? ¿Verdad? Si los casos están en algunos lugares, no necesariamente en Puerto Rico, pero si los casos están disminuyendo, si no se están reportando mayor número de casos, si estas nuevas variantes no son tan agresivas, no causan tanta enfermedad, no causan tanta mortalidad, ¿por qué? ¿Verdad? El por qué nos tenemos que vacunar con estas nuevas dosis y creo que es importante resaltar que aunque no causa mayor enfermedad comparada con la variante Delta, ¿verdad? O la variante original, sí sigue causando enfermedad. Son altamente contagiosas y no estamos libres de experimentar, aunque sí se ve en menor grado, pero no estamos libres de experimentar las secuelas a largo plazo del COVID, ¿verdad? Y tenemos que pensar en todas esas personas con problemas serios de inmunosupresión o otras condiciones de salud que los ponen a mayor riesgo para complicaciones y hospitalizaciones. Y, ¿verdad? Lo que se perfila, lo que se está entendiendo es que esto se va a convertir como la vacuna de la influenza, posiblemente, donde cada temporada, según vaya mutando el virus y se vaya adaptando, sea necesaria una dosis de refuerzo para verdaderamente estar protegido. Y esto para los profesionales de la salud, ¿verdad? Aquellos que trabajamos con personas que están en un hospital, no porque quieran estar de vacaciones, sino porque están enfermos, ¿verdad? Cuyos sistemas inmunológicos están comprometidos, pues es importante ellos entender y saber y sentirse confiados de que la gente que está a su alrededor los está protegiendo, a su vez protegiéndose ellos mismos, ¿verdad? Yo no sé yo creo que algunos miembros del equipo de Puerto Rico me han escuchado esta historia de hace unos cuantos años atrás, entre los dos periodos de pandemia de influenza H1N1 variante 2009, ¿verdad? Mi suegro estaba recibiendo tratamiento de cáncer en Estados Unidos y algo que me impresionó positivamente es que todo el personal de esa facilidad tenía un botoncito, ¿verdad? Uno de esos, como esto, ¿verdad? Un pin que decía, yo estoy vacunado contra el flu para protegerte a ti, ¿verdad? Y se tomaba muy en serio ellos también estar protegidos y crear esa cerca ese cercado de protección para el paciente que en esa facilidad está altamente comprometido porque es un paciente que está recibiendo tratamiento de cáncer, ¿verdad? Así que eso es una historia que ¿verdad? Les comparto y que posiblemente sea algo similar a lo que veamos en el futuro con el COVID-19. Wally nos comparte en el chat, no sé si han podido ver algunas de las dudas que todavía se escuchan por parte de la comunidad e incluso posiblemente, no sé si entre los profesionales, entre los colegas también estés escuchando algunas de estas dudas, Wally. Sí, es de parte de la población fundamentalmente.
Y creo que, bueno, aprovechando, creo que un mensaje clave que puede ayudar en tratar, bueno, de mover la aguja un poco más hacia la posibilidad, la aceptación de la vacuna es que, bueno, a pesar de que existe una reducción de los casos de tuberculosis, de poliomielitis, se sigue administrando las vacunas. Es siempre para mantener el nivel de protección de la población, porque son enfermedades de interés de salud pública. Creo que, bueno, eso es importante a la hora de conversar con las personas para tratar, bueno, de que ayudarles, bueno, a que acepten la vacuna. Porque si dicen no, bueno, si se están reduciendo los casos, ¿para qué sirve la vacuna? Para qué sirve bueno, la dosis de refuerzo? Pero bueno, ¿y el BCG? Es lo mismo. Así que, bueno, creo que es un elemento importante que se puede utilizar, bueno, en la estrategia de comunicación para poder llevar a cabo una política en crisis de refuerzo. Gracias. Gracias, Wally. Y verdad, creo que algo que muy importante ha surgido a través y siéntase en la confianza de compartir sus experiencias o si quieren compartir, ¿verdad? Participando ¿verdad? A través de la sesión, por favor, levante la manito o ponga sus comentarios en el chat, ¿verdad? Pero algo que pienso que es importante también atender y que cada vez vemos más información sobre ello en las diferentes publicaciones científicas es sobre los efectos de el aislamiento, el temor a la infección, una infección con COVID o incluso algunas de las secuelas en los pacientes que se han recuperado de la fase aguda del COVID, las secuelas en la salud mental. Y quisiera quizás que Sarita, si tienes la oportunidad, ¿verdad? Y perdona que esté picking on you, pero ¿qué te has encontrado, ¿verdad? ¿Qué has visto? ¿Qué es lo que se comenta, ¿verdad? Entre los ruedos profesionales en la región. Bueno, a nivel, creo que la pandemia fue una etapa de las cosas que yo pensaría que son rescatables de toda esta situación o que es importante que sea una de las lecciones aprendidas muy grandes de la pandemia fue el entender la salud mental como una prioridad. Porque el hecho del confinamiento, de el perder seres queridos, de sentirnos en riesgo de manera permanente, hizo evidente pues como la importancia de nuestra salud mental. Y acá se pudieron abordar muchos temas de estigma y también como el generar mucha cultura de autocuidado. Entonces yo pensaría que eso es un punto de partida súper importante y a raíz de eso muchas de las personas también han generado como esa conciencia de yo necesito consultar con un profesional. Nos encontramos muchos temas, muchos trastornos de ansiedad generalizada, trastornos del estado del ánimo, depresión, duelos no resueltos, con frecuencia también por el hecho de, no sé, acá en Colombia o en América Latina somos muy de rituales de despedida, del poder ir, como se dice coloquialmente, a llorar nuestros muertos. Y el hecho de que no pudiéramos hacer eso, de no poderlos despedir, de no poderlos enterrar, ha hecho que nos encontremos con muchos duelos pues que no han sido elaborados del todo. También muchos temas frente a altísimos niveles de estrés al salir, por ejemplo, al estar en espacios abiertos, al estar dentro de muchas personas y secuelas muy significativas a personas que tuvieron estancias prolongadas en UCIs. También a nivel neurológico, pues hay ya como algunos estudios frente a estas alteraciones en memoria, concentración, sobre todo, y pues esto, personas que tuvieron estancias prolongadas en UCI han tenido también secuelas significativas a nivel de salud mental y esto también va como enlazado con las relaciones a nivel familiar, a nivel laboral, cómo se empiezan a afectar también estas relaciones que se tejen a diferentes niveles y desde estas afectaciones que se han tenido a raíz del COVID o como secuela del COVID, en este momento puede que ya no tengamos una
un riesgo tan latente a nivel de la salud física, pero creería yo que este es el momento donde están empezando a evidenciarse como estas secuelas a nivel de salud mental que no son tan evidentes y eso es un problema muy grande. Lo hablábamos hace poco con un compañero y es tú ves la herida, tú ves la fractura, sí, es más fácil entender un dolor de cabeza, ¿sí? Tú lo ubicas fácilmente, pero cuando es un tema de salud mental, muchas veces ni siquiera la misma persona logra identificar a tiempo qué es lo que está pasando. Entonces empieza a tener una cantidad de cambios, de alteraciones, pero por desconocimiento incluso, no logra entender qué es lo que está pasando en mí. Entonces creo que ahí hay un trabajo muy, muy fuerte que debemos empezar a hacer y es entender este punto de la pandemia como dónde están las prioridades también en salud mental para empezar a trabajar muchísimo. Sí, precisamente uno de los proyectos que estamos comenzando a trabajar en Colombia es entender ese vínculo entre lo que es el COVID y específicamente la violencia basada en género o violencia de sexo, ¿verdad? Tenemos un proyecto especial que precisamente hace su kickoff, ¿verdad? La semana que viene. Con unos talleres de capacitación de capacitadores en Colombia, proyecto muy lindo, pero es algo que a través de la región, ¿verdad? Y también en República Dominicana, en Haití, en El Salvador, incluso acá en nuestra bella isla de Puerto Rico, hemos visto un aumento en la violencia basada en género, la violencia sexual, la violencia interfamiliar, y a veces como, ¿verdad?, profesionales de la salud, no tenemos, que no somos expertos, los que no somos expertos en temas de salud, del comportamiento, salud mental o apoyo psicosocial, no tenemos quizás esas herramientas y lo que estamos buscando es cómo nosotros aprender, ¿verdad?, de estos otros profesionales, el poder identificar, ¿verdad?, el detectar esas señales para poder hacer las preguntas adecuadas, para poder dirigir, entender cuáles son los mecanismos para poder referir a un familiar, a una persona, a un paciente que uno quizás ve con algunas con algún daño, ya sea físico o mental, a raíz de este nuevo fenómeno que sea, bueno, no es nuevo, es que se ha recrudecido durante estos tiempos de pandemia. Carly, no sé, ¿verdad? Si Sara mencionó algo muy importante que es el autocuidado como profesionales de la salud, y yo sé que tú has estado en muchas de las actividades de apoyo en diseño de planes de respuesta de emergencia para algunos de nuestros colegas, no solamente aquí en Puerto Rico, pero en el exterior. Y me pregunto, ¿has escuchado, te han comentado algo sobre esa necesidad de entrelazar lo que es la respuesta a emergencia con ese autocuidado, atender ese rol dual que tiene el profesional como respondedor? Sí, esto en varias ocasiones tuve la oportunidad de que varias personas, tanto colegas como personal de la comunidad, se acercara a uno y muchos con diferentes tipos de temores, ¿verdad? Por lo menos, por ejemplo, en una ocasión, en uno de esos días que estuve trabajando allá en el área de Nevada, pues en el área donde yo estaba, es un pueblo bien pequeño que ese pueblito solamente tiene 1.300 habitantes. Esa comunidad son de 1.300 habitantes nada más. Entonces, una de las personas pues llegó a vacunarse, pero llegó a vacunarse porque mentalmente le trabajaba mucho el que un compañero de trabajo hubiese fallecido por COVID y porque él era la cabeza en la casa y si él dejaba de trabajar,
pues prácticamente no iba a haber nadie que trabajara y mantuviera a sus hijos. Su preocupación porque no le afectara la enfermedad como tal fue lo que lo llevó a él a vacunarse. Y yo, al igual que Sara, pues pienso pues, que de verdad es bien importante tomar en cuenta lo que es la salud mental, porque esta pandemia dio a demostrar que las personas mentalmente se afectaron muchísimo, muchísimo, y no de una sola manera, sino de diferentes formas. El estar encerrado en la casa, el no poder trabajar, la preocupación quizás de contagiar a un familiar susceptible a la enfermedad que pudiera causarle la muerte. Fueron muchos factores, muchos factores. Y también esto, en nuestra profesión como enfermeros, nosotros también vemos tantas y tantas y tantas cosas también a diario que quizás las personas creen que uno se vuelve insensible, ¿no? Uno no se vuelve insensible. Lo que pasa es que uno se acostumbra a bregar con ese tipo de situaciones y adquiere las herramientas para poder manejarlas. Pero también sí, el trabajador de la salud se vio sumamente afectado mentalmente y físicamente también. Pienso mucho, ¿verdad? En las sesiones que hemos tenido donde el doctor Ramos, expresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, nos acompañó, ¿verdad? Donde él habla muy, como decimos aquí, a calzón quitado, ¿verdad? Con toda la verdad. Y Sara sabe que yo soy muy refranera, ¿no? Y cómo el doctor nos compartía, ¿verdad? Lo duro que era el a veces tener esas conversaciones con los padres. El sentirse a veces atacado en lo personal con la desinformación, pero él como pediatra viendo, ¿verdad? Y habiendo vivido la pérdida de pacientes a consecuencias del COVID, ¿verdad? Y lo importante que es para todo profesional de la salud el hacer ese autocuidado. Pero pensando, ¿verdad? En doctor Ramos, y una pena que, ¿verdad? No se nos ocurrió, no se me ocurrió en el momento invitarlo para que nos compartiera algunas de sus lecciones aprendidas, ¿verdad? Y de sus experiencias. Pero me pregunto a aquellos que están acá con nosotros, que nos acompañan, que atienden esas poblaciones pediátricas, ¿qué perciben todavía, ¿verdad? O si todavía perciben que hay desconfianza hacia la vacunación por parte de los padres o los cuidadores, ¿verdad? Si todavía estamos viviendo esa es una realidad para el entorno en que nos movemos, o si piensan que hay buena aceptación. Bueno, yo creo que acá hay como dos circunstancias importantes. Uno, nosotros al trabajar con población migrante, al inicio sobre todo hubo bastantes dificultades para el acceso a la vacuna. Entonces teníamos como las personas que definitivamente consideraban que les iban a poner un chip o que los iban a controlar o que los iban a envenenar, o bueno, todo esto contra las personas que estaban realmente muy preocupadas porque no tenían el acceso. Entonces, se ha venido también trabajando en facilitar esos canales de acceso de vacunación, priorizando a niños, niñas y, por ejemplo, mujeres gestantes. Todavía se encuentran cuidadores que piensan que al niño le va a hacer daño. Finalmente, también hay un pensamiento que hemos encontrado mucho y es, a mí de pronto ya me dio y yo no sentí nada. O sí, y ya debo ser inmune, ¿sí? Como que si ya no me enfermé en su momento, ya no me voy a enfermar. Y si el niño no se enfermó en su momento, ya no le va a pasar nada. Entonces, ¿ya para qué lo voy a vacunar?
Entonces, ahí así también se ha requerido pues un ejercicio muy importante a nivel educativo, pero además de ser un ejercicio a nivel educativo, pues las vacunas son un derecho de los niños y las niñas. Entonces, va muy ligado como cuidadores, y nosotros como institución y como organización prestadora de servicios también estamos para garantizar que los niños accedan a estos derechos. Entonces, va muy enlazado a trabajar con estos mitos, pero también a que los cuidadores entiendan que es un derecho y que el no cumplir o no permitir el acceso a ese derecho, pues es considerado en Colombia como maltrato por negligencia. Entonces ahí entraríamos a activar otro tipo de rutas. Pero siempre lo primero es la educación. Todavía encontramos cuidadores que piensen que mejor para qué si no se ha enfermado, como que de pronto antes se enferma si lo vacuno. Y lo otro es que hay algunas poblaciones particulares que por su condición se dificulta mucho todo el tema, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en una población que a mí me encanta, que es la población caminante. Ellos son migrantes que van incluso de un país a otro caminando. Entonces pueden durar hasta 3, 4 meses caminando, duermen en alojamientos, duermen al lado de la carretera, comen lo que les regalan, y muchos llevan niños y llevan niñas pequeñitas. Hace poquito estaba yo en Ipiales, en la frontera con Ecuador, y llega una pareja, la mamá tenía como 16 años, el papá 18 años y llevaban un bebé. Entonces la mamá decía, yo lo quiero vacunar, pero ¿será que le va a dar algo? Entonces, no, mira, sí, posiblemente, además porque no tenía ninguna vacuna, puede que le dé fiebrecita, que le duela el brazo, y ella decía, yo lo tengo que llevar cargado porque yo tengo que seguir caminando. ¿Mm? Si le da fiebre, yo no le voy a poder dar nada. Nosotros estamos durmiendo al lado de la carretera. Entonces ahí uno dice como, bueno, toca aterrizarnos también a esa realidad para poder, yo no puedo ir a decirle, pero usted como es irresponsable, como no lo tiene vacunado, ¿no? Si llevan un mes caminando. Entonces, ¿qué alternativas hay desde esta articulación que podemos hacer con diferentes organizaciones? Entendiendo la realidad de la población, entendiendo qué es lo que les da miedo, desde la información, la educación y también el apoyo, obviamente sí, evitando ante todo la acción con daño, ¿no? Y si vacunamos el bebé y van a seguir caminando y el bebé se va a enfermar en 2 o 3 horas y ellos no van a tener ni siquiera un acetaminofén para darle, pues también es un riesgo, ¿no? Entonces es como seguimos encontrando resistencia, no es mucha, entonces se hace muy el ejercicio de entender qué es lo que te da miedo, qué es lo que consideras, también de que la población entienda que es un derecho de los niños y niñas acceder a las vacunas, y desde ese contexto y desde esa realidad de la población buscar la manera de facilitar el acceso no solo a la vacuna, sino de pronto a las otras necesidades que se identifiquen que pueden estar enlazadas. No sé si dije mucho, no sé si No. di muchas ideas, perdón. No, pero es muy cierto, ¿verdad? Y nos abre una perspectiva que no es solamente por creencias, a veces es simple y sencillamente la realidad, ¿verdad? El que si estoy caminando no puedo, no tengo dónde conseguir, no puedo ir a una farmacia, ¿verdad? Y a veces es factor económico, no tienen la plata, ¿verdad? El dinero. Para poder, ahí se me salió el contexto regional, Carlos, que me estabas mencionando, que no se me ha pegado el acento, pero el utilizar el término plata para referirse al dinero, ¿no? Si no cuentan con el dinero para poder comprar eso que para nosotros es algo del día a día, ¿verdad? Un acetaminofén que abres una gaveta de la cocina y la encuentras rápidamente. Y me está muy interesante, Wally, espero que estés conectado, que tú nos pones en el chat que no están vacunando niños en Haití contra el COVID. ¿Alguna razón particular? ¿Es por falta de acceso? ¿Es por falta de información? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, en Haití
vacunando a los niños porque en primer lugar se tuvo en cuenta la prioridad que hubo, que la primera cantidad de dosis que se recibió en Haití, creo que en junio de 2020, si no me equivoco la fecha, creo que fueron 600,000 dosis. Y por el rechazo de la población que hubo hacia la vacunación y se tuvo que devolver a como más de 250,000 dosis para evitar que fueran realmente vencidas y se tuvo que devolver a los donadores. Y entonces, para evitar esta situación de pedir mucho y no poder absorber toda esa cantidad, entonces se priorizaron los adultos. Y fue la primera causa, porque realmente no sé si los adultos... Lo perdí. Pero sí, recuerdo esas primeras y ese anuncio grande que se hizo de que habían llegado las primeras dosis de COVID al país, y de hecho Haití fue el último país en este hemisferio en recibir vacunas contra el COVID. Así que eso, uno de los países con más necesidad, ¿verdad? Y fue el último en el que se pensó y incluso nosotros no podíamos llevar vacunas a Haití, ni tan siquiera para vacunar nuestro propio personal. Así que de las cosas que a veces se nos olvida, ¿verdad? Cómo se manejan estas crisis en otros países, en otras zonas. Pero quiero, ya nos estamos acercando, ¿verdad?, al cierre de la sesión y, ¿verdad?, les quiero agradecer a los panelistas por darnos una sesión tan rica y compartir esas experiencias, pero una de las reflexiones que nos comparte Wally a través del chat es que debemos comenzar a pensar en esta enfermedad como cualquier otra, ¿verdad? Y en cómo podemos continuar protegiendo a la población contra las enfermedades, como si esto fuera un polio, una tuberculosis, ¿verdad? Que debemos seguir esta lucha y esta vigilancia y tomar las medidas para evitar la enfermedad y los brotes. Que la vacunación es el compañero de lucha, ¿verdad? Y ciertamente es uno de los logros más grandes del siglo pasado en lo que es la salud pública. Y les pregunto, ¿verdad? Desde su perspectiva, ¿ustedes piensan que esto que hemos vivido con la reticencia tan marcada hacia la vacunación, específicamente contra el COVID, nos ha ayudado? Eso sería el 1, o nos ha desayudado, eso sería el 2, una encuesta rápida, a atender la reticencia en vacunación en general, ¿verdad? ¿Estamos mejor? Sería el 1, ¿estamos peor? Sería el 2, como cuando antes de todo esto. No sé si quieran compartir, ¿verdad? El 1, estamos mejor, el 2, estamos peor, y si quieren escribir 1 o 2 en el chat para tener una idea leve de qué piensan, ¿verdad? Yo pienso que estamos peor, así que para mí sería un 2. Yo pienso que ahora la lucha para lograr la vacunación en la población, sea de lo que sea, vamos a estar, nuestro camino va a ser más cuesta arriba, ¿verdad? Porque ha habido mucha desinformación, ahora todo se cuestiona, ¿verdad? Y a nosotros como profesionales de la salud nos va a ser mucho más difícil el continuar moviendo la aguja y el lograr esos niveles altos de vacunación en la población, aún de las vacunas recomendadas y que están más que probadas como parte del esquema de vacunación para los jóvenes y para los adultos. Así que gracias por compartir en esta tarde de hoy. Creo que tenemos un caso, ¿verdad? No sé si Osmari, tú nos quieras ayudar con el casito de hoy. Sí, claro que sí, Brenda. Gracias.
Y gracias a todos por sus aportaciones en el chat y su participación. Definitivamente sus comentarios siempre son muy acertados y contribuyen a que todos podamos ver la realidad, ¿no? Y la participación del panel de expertos hoy nos ha permitido ver que es una realidad a nivel mundial, ¿no? No nos limitamos a lo que estamos viviendo aquí en nuestra isla. Voy a buscar por aquí el caso. Y como siempre, les invitamos a que una vez yo termine la lectura del caso, los participantes compartan sus opiniones en el chat, o saben que aquí la dinámica principal es encender el micrófono y hablarnos y conversar, así que les invitamos a que compartan sus opiniones, sus sugerencias en el chat, y estoy segura, ¿verdad?, de que puedo dar fe de que aquí puede haber alguien que tuvo un compañero o compañera de trabajo similar al que vamos a discutir hoy en el caso. Así que le invitamos a que comparta su experiencia, claro, protegiendo la confidencialidad de la persona. Y si usted tuvo alguna participación en el proceso de que esta persona se vacunara, ¿cómo lo hizo para entonces así ayudar en este caso? Y es que vamos a hablar acerca de una persona que se vacunó debido a requisito para regresar a su trabajo. Esta persona trabaja en un entorno de salud, aunque no tiene contacto directo con pacientes, no atiende pacientes directamente. Desde el inicio tenía dudas respecto a la vacuna, pero claro, terminó vacunándose porque era requisito para regresar a su lugar de trabajo. Entonces, ahora que aprobaron la nueva dosis de refuerzo, tiene nuevamente dudas de si debe ponérsela o no. ¿Por qué? Le preocupan los efectos secundarios, ¿verdad? Todo lo que hemos escuchado desde el inicio, desde la primera dosis de la vacuna. Así que esta persona teme los efectos secundarios del refuerzo también, y cuestiona el por qué se tiene que continuar vacunando con más refuerzos. Así que, ¿cómo podemos ofrecerle a esta persona, a este profesional de la salud, recomendaciones para que tome una decisión informada respecto a, ¿verdad?, ponerse el refuerzo de la vacuna de manera responsable y siempre, como decimos siempre en nuestras sesiones, informándonos con fuentes y recursos confiables y científicos? Así que nada, antes de nosotros comenzar a compartir nuestras opiniones, nos gustaría que ustedes, los participantes, tengan este espacio para que compartan sus sugerencias. Y como les dije, estoy segura que debe haber alguien que tuvo una experiencia, un compañero similar, ¿no?, que a lo mejor tuvo que tener esa conversación y ¿verdad?, orientarle para que se animara a tener el refuerzo de la vacuna. Así que vamos a ver, déjame ver si en el chat o hay alguien que quiera conversar con nosotros. Vamos a ver, siempre les animamos a que enciendan el micrófono y nos platiquen. Hoy están tímidos, y hoy es la última, hoy es la última sesión, y están tímidas y tímidas hoy. Así que eso es que están tristes porque ya se acaba. Yo los puedo entender, están tristes porque se acaba. Así que vamos a ver si hay alguien que se anima a compartir su... Y ya hablamos un poco de esto, ¿no, Brenda? Con el panel de expertos ya hablamos un poco acerca de las estrategias que han utilizado en Colombia, en Haití, ¿verdad? Y Carlos también nos habló de sus experiencias en los Estados Unidos, de cómo entonces llevar a estas personas, ¿verdad?, a tomar una decisión consciente. Me llamó mucho la atención, como comenté en el chat, lo que mencionó Carlos, de quizás no entrar en esta conversación de atacar a la persona e intentar convencerla o imponerle mi punto de vista, sino permitirme escucharla, y como el último ejemplo que trajo Sara también, permitirme escuchar a la persona, tener en cuenta sus necesidades, validar sus dudas, y permitir que la decisión sea tomada por el mismo paciente, el mismo participante. Vamos a ver, ¿alguien se anima? No me dejen sola aquí. Bueno, añadir algo al respecto, recomendaciones que, bueno, que se puede utilizar en este caso. Es igual que yo puse en el chat, y creo que, bueno, de la misma forma, bueno, que existen las enfermedades bajo vigilancia epidemiológica,
y que se siguen, bueno, utilizando la vacuna como patrón de lucha. Y creo que también igual COVID-19 se convierte en una prioridad en materia de salud pública y que entra dentro de las políticas públicas mundiales para que se sigan manteniendo esa vigilancia, para que no se vuelva a, bueno, casos de recrudescencia de COVID o brotes epidemiológicos de COVID que se pueda volver a producir una nueva pandemia como igual se inició en China. Así que bueno, la dosis. Muy bien, gracias Wally. ¿Verdad? Pudimos tomar bastante de la información que compartiste y en efecto, ¿verdad? Los CDC precisamente nos comparten información acerca de la importancia de obtener el refuerzo de la vacuna para así evitar la generación de nuevas cepas, de nuevos brotes, ¿no? A grandes escalas. Y como mencionó Brenda, la vacuna, ¿verdad? Se espera que vaya a tener la misma dinámica de la vacuna de la influenza, que anualmente se evalúa y se reevalúa para adaptarla a la necesidad que haya en cuestión de la cepa o el brote, ¿verdad? Que exista en ese momento. Había levantado la mano alguien por aquí, creo. Con mucho gusto pueden encender el micrófono y hablar. No estaba viendo, Lian por aquí me comentó que hubo alguien que levantó la mano. Así que si hay alguien que desea partir. Lilian, adelante. Ok, buenas tardes. Hola. Quería decir que nosotros trabajamos en un programa de prevención y vamos a diferentes ferias de salud y comunidades, ¿verdad? Y todavía existe un poco la desconfianza de si en realidad son buenas o no estas vacunas, que por qué hay que seguir, que si el Omicron, que si van a seguir saliendo, que siempre van a seguir saliendo más cepas, que cuando uno venga a ver, se están vacunando como 15 veces, que eso lo que hacen es experimentando con nosotros. Todavía existe muchas dudas y desinformación, y mientras exista eso, va a haber siempre un grupo de personas que no van a continuar vacunándose, que no se han vacunado y no les interesa vacunarse. Yo creo que si el gobierno o el CDC sigue informando en realidad lo positivo de esa vacuna, creo que entonces va a ser más efectivo. Ya no se ven las personas vacunando tampoco en estas ferias de salud que antes iban. Ahora lo que se está haciendo es entregando solamente la vacuna para que se la realicen en el hogar. Y no todo el mundo, especialmente personas bien mayores, saben cómo se realiza esa prueba por más sencilla que sea. Que por lo menos debe, aunque haya menos personal, ¿verdad? Porque yo no sé las necesidades que ahora mismo tiene el CDC, pero yo creo que deben de continuar yendo a las diferentes comunidades a seguir vacunando, aunque sea menos cantidad de personas que se estén vacunando. Claro. Gracias, Lilian. Estoy totalmente de acuerdo con usted y ¿verdad? Continuamos haciendo énfasis en el desconocimiento y la desinformación que ¿verdad? Todavía en la actualidad existe y como usted mencionó, no solamente relacionado a las vacunas, sino también a la simplicidad de realizarse la prueba casera. Así que la importancia de continuar educando, continuar demostrando evidencia científica de la efectividad de las vacunas, del refuerzo y la importancia y la protección que nos ofrecen las mismas en cuanto a futuras variantes que puedan surgir para entonces así ir disminuyendo, ¿no? la transmisión comunitaria. Excelente. Gracias, Lilian. Y su recomendación de visitar las comunidades, ¿verdad? Excelente. Vamos a ver, creo que tenemos algo en el chat acá también. Sí, Educación. Ajá, Brenda. No, que también tiene la manito alzada, Israel. Tiene la manito alzada. Ah, pues sí, adelante, Israel. Bienvenido. Saludos, excelente presentación. Con tu joven, es importante visitar las comunidades y en el caso de las pruebas, enseñarle cómo hacer la prueba casera. No solamente darle la cajita y las instrucciones. Muchas veces, en especial los adultos mayores, desconocen el proceso y cometen errores. Y lo que comentó de la vacunación es cierto. Aquí yo soy del área de Laja. Las últimas vacunaciones que hemos hecho aquí han sido casi nulas. 2 participantes, 3 participantes, 2 en San Germán.
hay que ver cómo educamos a las personas de que el COVID no se ha ido y que la vacuna no te va a evitar que te dé COVID, porque eso es lo que pasa. Ellos ven mucha gente que se vacuna, le dio COVID, la vacuna no sirve. La vacuna te previene los síntomas, que te incremente la severidad del virus como tal. Pero esa parte educativa hay que enfatizarla y enfatizarle que no es que te va a evitar que te dé, es que te dé más leve. Y para adultos mayores con más vera, porque tienen otras condiciones persistentes, que si se les complica, pues la vacuna les ayuda. Y el tercer refuerzo y la cuarta dosis, que es para los adultos mayores, que ahora es para todo el mundo, es bien poca la cantidad de dosis que se están administrando, por lo menos aquí en la zona suroeste. Y predominan los rumores. Muchos rumores de que eso no sirve, muchos rumores que están cogiendo por ahí. Las redes sociales que según cómo te ayudan, también te desayudan. Es bueno que haga una campaña, y eso yo no estoy viéndolo en el noticiero, de que el COVID no se ha ido, el COVID sigue. Los noticieros aquí en el país son por temporada, crean un pico para rating y se acabó. Los casos siguen en los hospitales, los casos siguen saliendo, y muchas personas que le da COVID, se hacen la prueba casera, se quedan en su casa y no los reportan. Que ese porcentaje que se reporta de 32, 33, para mí es mucho más alto. Y la importancia es promover la información en esas comunidades. Y no solamente en un centro comercial, ir a las comunidades, ir a los centros comunales, atacar a esa población que no tiene acceso a la que la población normal recibe, tanto en los shopping o en los centros comerciales. Un comentario. Claro. Gracias, no, gracias Israel, muy importante. Y hace mucho sentido, ¿verdad? El hecho de que nosotros, gracias a Dios, tenemos la facilidad de a lo mejor montarnos en un carro, llegar a un centro comercial, a una clínica y vacunarnos, a lo mejor hasta nuestro trabajo nos provee el que, mira, llegas a la oficina y te vacunamos y ya. Pero hay personas que a lo mejor desde inicios de la vacunación han tenido el deseo de hacerlo, pero no tienen los recursos para transportarse a un lugar, a lo mejor son comunidades muy remotas a las que no han llegado los servicios, así que excelente. Le iba a preguntar acerca de, ¿verdad? Que ya lo comentó, de qué escuchaba acerca del refuerzo y nos hizo algunos comentarios y me gustaría que compartiera cómo ustedes entonces quizás responden a estos comentarios de las personas que hablan acerca de las redes sociales, de que eso no sirve. Yo lo comparo con la vacunación cuando niños. Cuando éramos niños, constantemente nos vacunábamos. La influenza, todos los años hay que vacunarse. Vamos a llegar a un punto en que el COVID se va a quedar con nosotros. Eso no se va a eliminar. Hay que mantenerlo como un refuerzo para evitar que si te da, no te dé tan grave. Mucha gente me dice, no, me dio COVID, pero fue un catajo. Ahí yo mismo aprovecho. Gracias a Dios que fue como un catajo. Tal vez si te vacunaste, sí, pues el refuerzo de esa vacuna te va a prevenir de que en una próxima ocasión no te dé tan severo. Te dé como un catajo, como me estás diciendo. Y que ellos mismos lo promuevan en sus núcleos. Hay que buscar esos líderes de las comunidades, bases de fe, grupos comunitarios, impactar a ese líder para que ese líder te lleve el mensaje a la comunidad, que no se quede arriba y no llegue a la población común y que muchas veces no tiene acceso a esos recursos. Y vuelvo y digo, la televisión es un factor que hay que educar a los directores de las televisoras, de que promuevan el servicio público, la parte de vacunación, que prosiga, que el COVID no se ha ido. Así es, sí, así es, ¿verdad? Como usted menciona, quizás en los medios se ha bajado un poco la guardia, Sí, ya no vemos tantos anuncios o promoción para vacunación, ¿no? Cuando la realidad es que aún hay muchas personas... Muchas veces hacemos los esfuerzos de vacunación, las campañas, y la gente no llega. Es otro problema que hay. Claro. Claro, sí, y me gustó su estrategia, ¿verdad? De que usted trae a la persona a su realidad, explora su realidad y ¿verdad? Trae la situación de la vacuna. Exacto, muy bien, en base a su experiencia. Gracias, Israel. Muy Bien, gracias a ustedes. Mencionan por aquí, veo que José López de Victoria tiene la mano levantada. Adelante, José, qué chévere que se animaron a participar. Gracias. Sí, saludos, buenas tardes a todos, gracias por el espacio y gracias por la presentación. Yo alcé la mano ahorita, pero es que entré en una llamada y por eso la tuve que bajar. Pero abundando en lo que menciona Israel, es bien importante el llegar a las comunidades. Yo estuve activo en la respuesta de COVID-19 desde que se iniciaron los sistemas de rastreo municipal. Antes cuando, ¿verdad? Lo que teníamos era la mascarilla, la desinfección y el distanciamiento social. Y he visto la evolución
Y yo diría que el punto donde todo cambió es donde el mensaje se alejó de la prevención una vez vino la vacuna. Yo pienso que noté, ¿verdad?, que tan pronto salió la vacuna, las personas realmente estaban pensando de la vacuna como una solución universal al COVID-19 y no como la herramienta de prevención de cuadro clínico, que sabemos que es donde mejor es eficiente, cuando la mascarilla es la mejor herramienta para prevención de contagio y eliminar esas cadenas de transmisión. Lo que yo he notado entonces a partir de la vacuna, ese mensaje nos ha estado llevando en cuanto a la importancia de seguirse vacunando y el por qué uno tiene que mantener la prevención. Lamentablemente, como mencionaron los compañeros anteriormente, esto quizás ha llevado una mezcla de comunicaciones. No sé si aquí tenemos expertos en comunicación en ciencias, pero normalmente, ¿verdad?, en colaboraciones o con colegas que sí son expertos en el área, se habla siempre en enfatizar de que tú tienes que tener un solo mensaje. Y aquí el problema es que las personas no solamente se bombardean con la desinformación, es que hablando en términos reales, no hay comunicación de cómo funciona la mascarilla junto a la vacuna y junto a la responsabilidad individual. Así que yo pienso que sobre todo, además de ese mensaje, hay que llegar a las comunidades y unir ambas cosas, ¿sabes? Tú tienes que identificarte con esa experiencia, porque estamos viendo una población que se vacunó pensando que esto iba a solucionar el problema y que iba a acabar esta pandemia, y aquí estamos, 2 años más tarde, yo ya perdí la cuenta de cuántos refuerzos. Y seguimos teniendo el mismo problema. Las muertes siguen en exceso. COVID sigue siendo una fuente de muerte sustancial en diferentes países desarrollados del mundo. Y adicional a eso, estamos viendo cómo el COVID-19 está teniendo repercusiones a largo plazo en nuestros diferentes grupos de edad. Así que yo pienso que tenemos que volver literal a sentarnos a la mesa y pensar en cómo interactuamos con nuestras comunidades, con nuestras subpoblaciones y tener un solo mensaje, ¿sabes? Porque no basta solamente con pensar en que me vacuno, me protejo contra el cuadro clínico severo, eventualmente debemos pensar cómo podemos volver a tener bajo control esto y no necesariamente un lockdown, pero pienso que tenemos que juntar nuestras herramientas, juntar nuestra información, nuestra ciencia, con un poco de empatía y un poco de entendimiento personal, porque, ¿verdad?, esto no es que una parte de la población esté mejor y otra no, porque eso ya sería maquiavélico. Y aquí nosotros no somos salubristas, no estamos para eso, estamos para que todo el mundo se vele. Así que yo entiendo que hay que volver a sentarnos, identificarnos con lo que nos dio éxito al principio, que era entendiendo que todos estamos en esta misma situación y tenemos que lidiar, o mejor aún, solucionarla juntos. Y entiendo que la vacunación es clave, pero también el integrar ese mensaje y lograr que se refleje en las personas que queremos que se vacunen o se comiencen a proteger nuevamente contra el COVID-19. Excelentes recomendaciones, José, y trajiste unos temas muy interesantes. Me llamó mucho la atención el hecho de que mencionas y verdad, me puedo identificar con esto porque lo he escuchado mucho en miembros de mi familia, en personas en mi comunidad, de cómo las personas piensan que una cosa cancela la otra. Pues como tengo la vacuna, pues no tengo que usar la mascarilla o no me tengo que vacunar porque uso la mascarilla. Y verdad, la importancia de continuar, como dijiste, identificando esas estrategias que nos dieron frutos, que fueron exitosas al principio y no dejar de utilizarlas. Es como, ¿verdad? Yo como profesional de la salud mental, hay personas que dicen como que, ay, ya no voy a seguir yendo a mi psicóloga porque ya me siento bien. Es que ahora es cuando tienes que seguir yendo porque te sientes bien, ¿no? Así que de la misma forma, identificar esos recursos que fueron exitosos al principio y continuar poniéndolos en práctica y educar, como bien mencionaste, y todo el mundo ¿verdad?, estado de acuerdo con esto, educar. Y si me permite algo más, es también algo bien importante que yo creo que es lo que más he notado a todos los niveles de la respuesta estatal, local y comunitario, el reconocer cuando una estrategia no sirve, porque creo que muchas veces hablamos de la importancia de la salud pública, pero una de las primeras cosas que te enseñan es que la salud pública es un ciclo, ¿sabes? No es final, no es definitiva, ¿sabes? Tú tienes que, si vas a solucionar un problema, tú tienes que mantenerte con ese problema hasta que se solucione y adaptarte y hacer arreglos donde sea. Y yo creo que donde más hemos fallado es en reconocer cuando las cosas no han ido a nuestra manera con este virus. Y yo creo que solamente basta con velar que cuando se dio la vacunación la gente hacía filas de 5 o 6 horas
y ahora no podemos conseguir que la gente ni entre a su centro comercial para vacunarse. Así que creo que eso dice todo lo que tenemos que plantearnos moviendo adelante. Claro que sí. Gracias, José. Y mencionaste, ¿verdad? En comunicaciones, y voy a poner en el spot a nuestra compañera Lian Meléndez. No sé si ella quisiera aportar un poco acerca de este tema, que en efecto sí, tenemos una experta en comunicaciones en temas de salud aquí. Así que Lian. Sí, gracias, Mari. Ha sido un reto precisamente porque para el proyecto que esta serie ECO, es para un proyecto sobre confianza en la vacunación y ha sido un reto, ¿verdad? Un poco nos vemos en algún momento como compitiendo con los mensajes, ¿verdad? Oficiales, cuando se empezó a mencionar que dejáramos de usar mascarilla o sea, la gente, ¿verdad? Lo empezó a entender así como que ya no tengo que usar mascarilla, ya no tengo que protegerme. Así que ahí fue un poco un reto trabajando con el proyecto y concurro totalmente con José López de Victoria en que sí es bien importante, ¿verdad?, mantenerse en el mismo mensaje y nosotros precisamente como trabajadores de la salud, enfocar que ese mensaje sea lo más simple, lo más sencillo posible para llevarlo así a los pacientes y a otros colegas. Gracias, Lian, gracias. Ahí está José disculpándose en el chat, pero nada que ver, ¿no? Ese es el propósito de estos espacios, el intercambiar ideas, y vemos que Lian, como profesional de comunicaciones, ¿no?, dirigidas a los temas de salud, coincidió con muchas de las cosas que mencionaste, así que nada que ver, al contrario, gracias por traer esos temas y de manera muy profesional, ¿verdad?, debatir e intercambiar ideas. Por aquí Wally nos tiene algunas recomendaciones. Veo por aquí utilizar una estrategia de comunicación con mensaje clave científico, convincente, simple, entendible, preciso, evitando confusiones en medio de la población, ¿verdad? Y una de las estrategias que se debe utilizar, y nosotros mismos cuando ofrecemos los talleres relacionados a preparación en salud mental, es que como profesionales de la salud debemos identificar la necesidad de la población o de la comunidad a la que vamos a servir y adaptarnos a sus necesidades, ¿no? Conocer su nivel promedio de educación, si son más visuales y debo llevarles más infográficos, o si de momento debo llevarles artículos del CDC o ¿verdad?, estudios científicos, papers científicos. Así que el conocer la necesidad de la comunidad nos va a permitir llevar el mensaje de la manera en que Wally nos recomienda, ¿verdad? Convincente, simple, que sea entendible y que sea preciso. Nos menciona por aquí, por ejemplo, igual como la inmunización o vacunación, como se ha demostrado a nivel de salud global, ha podido contribuir en disminuir la prevalencia e incidencia de esas enfermedades bajo vigilancia epidemiológica como rubeola, poliomielitis, etc. La dosis de refuerzo de COVID-19 permite reforzar la inmunidad y la población. Así que utilizar la educación, pero también, ¿verdad?, traer la historia, ¿no? Y nosotros, yo creo que el primer Eco Session del primer año, si mal no recuerdo, Brenda, corrígeme si estoy mal, fue que lo ofrecieron tú y Miguel, fue acerca de precisamente esto, de la historia de la vacunación, el éxito de la vacunación por años, pero también cómo la reticencia ha sido algo que ha existido desde que existen las vacunas. Así que, ¿verdad? El llevar la historia a la comunidad también nos permite llevar un mensaje saludable. Brenda. Sí, no, incluso fue muy interesante porque nosotros ofrecimos ese taller a petición de uno de nuestros socios acá de los Centros 330 en Puerto Rico, porque estaban teniendo unos niveles considerables de reticencia. Y te estoy hablando, esto fue en diciembre, ¿verdad? En diciembre del 2020, antes de que compitiéramos por los fondos para esta propuesta que nos está financiando los talleres, esta serie de talleres. Y esa fue la primera, lo montamos porque nos los pidieron, era una necesidad que se expresó, y entre Miguel y yo, ¿verdad? Y con ayuda tuya también y de otros miembros del equipo, se montó, la adaptamos.
y fue tan exitosa que llegaron a reducir la reticencia a la vacunación, no recuerdo en dónde estaban, pero ellos llegaron luego de esa presentación, lograron vacunar el 92% de su población, ¿verdad? Así que creo que estaba en los 70 o en los 60. Cuando si hago buena memoria, ¿verdad? Así que sí, esto no es, la reticencia a la vacunación no es algo nuevo, es algo que nos viene acompañando desde la primera vacuna contra la viruela, ¿verdad? Y ciertamente nuevas estrategias hemos aprendido con esta última crisis del COVID-19, y yo pienso que nos queda un poquito de camino por recorrer, ¿verdad? Para lograr convencer a las poblaciones y continuar llevando el mensaje, como dice Wally, de que las vacunas son efectivas, ¿verdad? Son una herramienta más. Y como dice José López de Victoria también, son una herramienta más que tenemos a nuestra disposición para combatir estas enfermedades que afectan grandemente la salud de la población, pero también los sistemas de salud, ¿verdad? Y la capacidad del sistema para responder. Así es. Gracias, Brenda, totalmente de acuerdo. Y vemos, ¿verdad?, que como profesionales de la salud todos coincidimos en que la herramienta más poderosa es la educación, ¿no? Así que muchas gracias. Ya para ir terminando mi parte, agradecemos a todas las personas que participaron y a quienes intercambiaron ideas, ¿verdad?, en el lugar en donde estén con sus compañeros. Las aportaciones de ustedes siempre son excelentes y muy valiosas, y el propósito de la comunidad ECO es aprender unos de otros, y siempre logramos ese propósito. Así que gracias, gracias, gracias. De mi parte, ¿verdad? Quiero agradecer el que nos hayan acompañado hasta esta 7ª sesión. Como siempre, gracias por acompañarnos, por permitirnos este espacio, por darnos de su tiempo. Y nada, voy a dejar a Brenda y a las compañeras, ¿verdad?, para que den sus últimas palabras. Gracias a todos y a todas. Gracias, Osmarí, por liderar la discusión del caso, y quiero agradecer a nuestros panelistas en el día de hoy, ¿verdad? Al del patio, al señor Carlos Dones, y a nuestros 2 compañeros de la región, al doctor Wally Turín, que nos acompaña desde Haití, y a Sara Rodríguez, que nos acompaña desde Colombia. Gracias. Muchas lecciones aprendidas, continuaremos aprendiendo juntos, ¿verdad? Y ciertamente coincido con mucho de lo que los compañeros nos han comunicado en el día de hoy. Por ejemplo, la importancia de ese trabajador de la comunidad, eso lo vivimos en el día a día en Haití, y lo vivimos en Colombia, esa fuerza, ese pequeño ejército de trabajadores comunitarios que tenemos en estos países, y en El Salvador, en nuestros colegas en Honduras, ciertamente hacen la diferencia en el día a día. Y acá en Puerto Rico, pues los trabajos y los esfuerzos del Trust, ¿verdad? Y las demás organizaciones del Puerto Rico Science Trust y otras organizaciones que también están apoyando los esfuerzos de trabajo a nivel de comunidad. Así que muchas gracias de mi parte, gracias por compartir este tiempito con nosotros. Me van a hacer mucha falta, ¿verdad? Siendo esta nuestra última sesión de ECO. Y pues espero que en el futuro tengamos oportunidad de compartir nuevamente. Saben que tienen una organización amiga aquí en AmeriCares Puerto Rico y AmeriCares a nivel internacional. Y les quiero recordar, ¿verdad?, un poquito de housekeeping, que es importante llenar la evaluación para que puedan recibir el certificado de participación de esta y las demás sesiones. Así que con eso yo me despido y le paso la batuta a las compañeras del Puerto Rico Science Trust. Muchísimas gracias a todos los participantes y a todos los expertos, ¿verdad?, que han estado en todas las sesiones, no simplemente, ¿verdad?, esta sesión, a Wally, Sara, a Carlos, a Osmaría, a todo el equipo de trabajo, que siempre dando, ¿verdad?, presentaciones de un tema sumamente interesante, y que seguimos hablando y seguiremos hablando por mucho tiempo. Así que gracias por este espacio, y gracias a las colaboraciones que siempre hacemos con todos nosotros.
Gracias al equipo del Trust nuevamente. Lian, no sé si tenemos algunas palabras de cierre por parte de Americares. Pues queda, ¿verdad? Agradecer a todos y todas por conectarse, ya fueron 7 sesiones, ¿verdad? Estar una tras otra conectándose con nosotros ha sido, ¿verdad? Bastante de aprendizaje, tanto nosotros de ustedes como ustedes de nosotros. Creo que hemos logrado el objetivo del proyecto ECO, que es eso, que aprendamos unos de otros. Así que muchas gracias. Recuerden que todas las sesiones están grabadas. El equipo del Puerto Rico Science Trust las sube a su página de YouTube. Así que en caso de que se hayan perdido alguna, pues ahí pueden acceder, ¿verdad? Están todas, han sido temas muy interesantes y con unos panelistas excelentes, tanto de Americares como otros invitados, así que les agradecemos. Como dijo la doctora Brenda, recuerden llenar la evaluación. Esto es muy importante para nosotros, ¿verdad? Saber ese feedback, que fue un éxito y que podemos mejorar, y que otros temas podamos seguir trabajando para otras actividades futuras. Así que muchas gracias. Liz Mariel, si quieres poner un poco de música para, ¿verdad? Como más o menos siempre terminamos así. Y ahí Liz Mariel le compartió el canal de YouTube.